Hombre es uno de los más conocidos del Nuevo Testamento. Sin embargo, su vida ha sido incomprendida. Desde la Edad Media ha sido objeto de fábulas, mitos y leyendas en torno a su vida. Me refiero a María Magdalena. Vamos a ir a la única fuente confiable, a la Biblia, para ver qué hay de cierto y qué es mito con respecto a la vida de esta mujer ilustre del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos y Juan la mencionan generalmente en relación a la pasión de Jesucristo, a su muerte en la cruz y a su resurrección. Lucas nos aporta una información relevante y minuciosa de esta mujer. Vamos a ir al texto bíblico en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Fíjate qué interesante lo que nos aporta Lucas. Nos dice que María Magdalena, junto con otro grupo de mujeres, acompañaban el ministerio de Jesucristo en Galilea. Le servían y le ministraban económicamente. Y que este grupo de mujeres también había sido sanado por Jesucristo. En especial, ¿qué nos dice de María Magdalena? Que había sido sanada de la presencia de 7 espíritus demoníacos. Desde la Edad Media, como ya he mencionado, se han ido entretejiendo muchísimos mitos, historias casi blasfemas en torno a la vida de María Magdalena. Vamos a ver qué nos dice John MacArthur con respecto a estos mitos. Él nos aporta información muy valiosa con respecto al origen de estas fábulas que él llama extravagancias. En años recientes se han reactivado algunas de las leyendas, volviéndose a publicar muchas de las historias desacreditadas y apócrifas sobre María Magdalena. Las mujeres del movimiento feminista la han convertido en un ícono de tipo espiritual, presentándola como una especie de diosa mítica. Muchos de los antiguos relatos gnósticos sobre ella están en esta perspectiva. Por otra parte, una novela muy exitosa en cuanto a ventas, El Código Da Vinci, de Dan Brown, ha adoptado varias leyendas de este tipo, olvidadas hace bastante tiempo, para tejer una complicada teoría conspirativa que incluye la sugerencia blasfema que Jesús y María Magdalena se habían casado en secreto y habrían tenido hijos. Fíjate esto que dice John MacArthur, que en torno a la vida de María Magdalena se han llegado a cometer blasfemias terribles. Pero el origen de todo esto, ¿de dónde surge? Nos aporta un dato más. María Magdalena también ha sido tema de abundante mitología extrabíblica desde la época medieval. Durante la temprana Edad Media, algunos herejes y gnósticos prácticamente se apropiaron de sus características y ligaron su nombre a una serie de leyendas extravagantes. Sobre ellas se escribieron varios libros apócrifos, incluyendo uno que pretendía ser la descripción, fíjate tú, de la vida de Cristo, escrito por ella y conocido como el Evangelio de María. Otro, el gnóstico Evangelio de Felipe, la presenta como una rival de Pedro. ¿Has visto todo lo que se ha dicho en torno a María Magdalena? Sin embargo, hemos visto en este versículo de Lucas que estos datos realmente son, como dice John MacArthur, extravagancias, fábulas prácticamente escritas por un desquiciado.
porque el texto bíblico nada nos aporta de eso. Vamos a ir leyendo más versículos bíblicos para ver algo más en profundidad sobre la vida de María Magdalena. Una de las cosas que mencionan los evangelios es que siempre que se refiere a alguno de los escritores, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, a María Magdalena, la mencionan con este grupo de mujeres en primer lugar. La única excepción es Juan 19, 25, que ya lo vamos a leer, donde no se le menciona en primer lugar. Cerca de la cruz estaban María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofás y tía de Jesús, y María Magdalena. Pero si tú te detienes a buscar todo el material con respecto a María Magdalena, vas a ver que ella siempre encabeza este grupo de mujeres. Esta es una idea personal mía que no tiene por qué ser la interpretación correcta. Pero yo creo que el hecho de que ella siempre haya sido nombrada en primer lugar con respecto a este grupo de seguidoras de Jesucristo es lo que ha hecho que toda esta gente creara esos mitos extravagantes, esas locuras al borde de la blasfemia con respecto a María Magdalena y Jesucristo. Vamos a leer ahora el Evangelio de Marcos, capítulo 19, capítulo 16, versículo 9. El domingo, muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás, Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. Marcos nuevamente nos trae ese dato que nos trajo Lucas de su pasado, que Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. Y nos trae esta información hermosísima, que el domingo muy temprano, en la primera Pascua, en el domingo glorioso de la resurrección, María Magdalena fue testigo presencial del resucitado. Vamos a leer ahora otro de los pasajes bíblicos que nos puede aportar un dato sumamente interesante. Marcos 15:40. Había allí, se refiere al momento de Cristo en la cruz, muchas mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, Salomé y María, la madre de José y de Santiago el menor. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús en Galilea. Además estaban allí muchas otras mujeres que habían acompañado a Jesús en su viaje a Jerusalén. Una vez más, Marcos nos aporta este dato que ya hemos visto, que ella pertenecía a un grupo de mujeres fieles a Jesucristo que le servían. Pero ¿qué nos dice una vez más? Que ella, María Magdalena, estuvo mirando desde lejos el sufrimiento de su sanador, su salvador y su maestro. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 19, versículo 25. Cerca de la cruz, que es el que ya hemos leído, estaban María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofás y tía de Jesús, y María Magdalena. ¿Por qué lo quise repetir? Porque aquí nos dice cerca de la cruz. Primero estuvieron mirando de lejos, luego este grupo de mujeres se acercó y estuvo al pie de la cruz mirando el sufrimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay 3 eses que caracterizan la vida de María Magdalena: seguidora, servidora de Jesucristo y subió con Él hasta el momento más difícil de su vida. Ella subió con Él a Jerusalén. Mientras los discípulos huyeron y se escondieron por miedo, María Magdalena con este grupo de mujeres estuvieron fieles, siendo testigos de los momentos más dolorosos y cruciales de la vida del Salvador.
Eso es lo que caracteriza a María Magdalena, una fiel seguidora, una mujer discípula en todo su, podríamos decir, esplendor de lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Ella acompañó a Jesús en esta muerte vergonzosa, que era la muerte de cruz. Sin embargo, ella no se avergonzó de él, ella estuvo allí acompañándole. Quizás esta también es una interpretación personal. Quizás su voz fue una de las últimas voces, junto con las voces de las otras mujeres, las que Jesús escuchó estando en la cruz. Me imagino a estas mujeres acompañándole en oración. Me imagino a estas mujeres llorando desgarradamente y desconsoladamente por este Salvador que había estado con ellas, ministrándoles, enseñándoles, dándoles el lugar y permitiéndoles dignificar su vida. Recuerda que ningún rabino aceptaba que una mujer fuera discípula y recibiera enseñanzas de la Torá. Sin embargo, Jesús permitía que este grupo de mujeres y todas las que quisieran escucharan sus enseñanzas. Ella se debe haber sentido sumamente valorizada. Recordemos que nos dijo Lucas y también nos dijo Marcos que ella había sido liberada de 7 demonios. La Biblia nos trae información importantísima sobre la presencia demoníaca. La vida de estas personas era una vida de sufrimiento, una vida donde la autoestima estaba dañada porque se convertían en verdaderos parias, alejados de la sociedad. Si tenían familiares que los acompañaban, de pronto el sufrimiento podía ser un poco menor, pero si no, generalmente las familias los dejaban de lado. Recuerda a aquel endemoniado que se lastimaba con piedras. No nos dice qué tipo de demonios tenía María Magdalena, pero nos dice que Jesús la liberó de 7. Imagínate qué sufrimiento debe haber tenido esta mujer, qué soledad, qué sentimiento de dolor profundo que ella tenía, viéndose en un estado en el que no podía tener control de lo que le pasaba, y que Jesús la libere. Yo creo que la palabra que caracteriza, además de ser fiel seguidora a María Magdalena, es gratitud. Ella estuvo en todo momento siendo agradecida con este sanador, con este salvador, con este redentor de su vida, con el que transformó, con el que la sacó de la oscuridad a la luz admirable, con este salvador que le dio un lugar de relevancia. Y vimos lo que decía John MacArthur, que el grupo feminista se ha tomado el atrevimiento de ponerla como ícono espiritual a María Magdalena. Y lejos está la figura de María Magdalena en convertirse en un ícono del feminismo. Esta fue una mujer que con su personalidad, su temple y seguramente su carisma, era líder entre ese grupo de mujeres. Pero lo que sí de pronto podemos inferir, que esta mujer quizás era viuda, porque dice que ella ayudó económicamente a Jesús. O quizás sus padres ya habían fallecido y ella no tenía familia de la que hacerse responsable. Entonces puso sus bienes y sus riquezas, ya sea provenientes de un esposo o de su familia, a los pies de Jesús. Que sea una mujer que de pronto estaba emancipada económicamente, no la transforma en un ícono del feminismo. Yo no sé si este grupo de feministas estaría acompañando al pie de la cruz a Jesucristo, y mucho menos si este grupo de feministas estaría preocupados si ellas estarían preocupadas por lo que pasaría con su Salvador, cuando se dio cuenta que cuando lo llevaron a la tumba de José de Arimatea, Nicodemo y José
Lo prepararon rápidamente porque venía el día de reposo y él no recibió una preparación digna como se solía hacer en el pueblo judío. Así que ella lo que hizo fue levantarse temprano para preparar el cuerpo de su Señor, y dice que se tomó la molestia de comprar hierbas aromáticas para ir y una vez más ministrarlo en su muerte a Jesucristo. Vamos a ir al texto bíblico donde podemos leer una información relevante. Nos estamos refiriendo a Marcos capítulo 16 versículos 1 y 8. Cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena, Salomé y María la madre de Santiago compraron perfumes para untárselos al cuerpo de Jesús. Estos perfumes, como ya te dije, eran generalmente especies aromáticas que se mezclaban con aceites y se generaba, podríamos decir, una sustancia que era con la cual se cubría el cuerpo y se le lavaba y se le ungía en preparación para la sepultura. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fíjate una vez más, oscuras, la mujer que había sido liberada de la oscuridad de los demonios se levanta muy temprano para demostrar la gratitud por su Señor. Cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban se decían unas a otras: ¿quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande. Pero al mirar la tumba, vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Cuando entraron, vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga, sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron. Pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús el de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado. Vean el lugar donde habían puesto su cuerpo, y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba, pero no le dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. ¿Qué es la información que nos trae este evangelio? De que María Magdalena, una vez más, con otras mujeres, desde muy temprano, prácticamente yo me imagino que ellas ni durmieron, angustiadas, sufriendo, que seguramente no podían haber comprendido todas las enseñanzas del Salvador y que ni se imaginaban lo que iba a suceder posteriormente. Iban con una única preocupación: ¿cómo vamos a hacer para quitar esa piedra? Pero el Señor se les adelanta. La piedra había sido removida. La roca que había tapado la tumba había sido corrida del lugar y la tumba estaba vacía. ¿Y qué se les anuncia? Que vayan y que cuenten a Pedro y al resto de los discípulos lo que había sucedido, que Jesús ya iba buscándoles. Vamos a continuar un poco más con el texto bíblico. Jesús se le aparece a María Magdalena. Nos anuncia aquí el título de los siguientes versículos. El domingo, muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás, Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Mientras los discípulos estaban tristes y llorando por la muerte de Jesús, llegó ella y les contó que Jesús estaba vivo. Pero ellos no creyeron que Jesús estuviera vivo, ni que María lo hubiera visto. ¿Qué es lo que nos aporta acá este evangelio? Que María Magdalena tuvo el honor único, no lo ha tenido nadie, según el texto bíblico, de ser el primer testigo ocular del resucitado. Por esa fidelidad, por esa gratitud, Jesús
se le aparece a esta mujer, porque las otras mujeres fueron corriendo a dar la noticia y María Magdalena se quedó allí, porque de pronto no había podido comprender qué pasaba cuando vio que el cuerpo de su Señor no estaba. Quizás ella no vio los lienzos y se angustió, y sabemos que se quedó llorando y Jesús se le aparece. ¿Y qué nos aporta este evangelio que hemos leído? Que mientras los discípulos estaban tristes, María Magdalena fue a llevarles una noticia de gloria, una noticia maravillosa de que Jesús estaba vivo. Pero ¿qué pasó? Una vez más, la incomprensión sobre la vida de esta mujer. Los discípulos no le creyeron. Vamos a situarnos en un contexto histórico. En aquel entonces las mujeres no eran tomadas como fieles testigos de los sucesos que pasaban. Si una mujer veía un accidente, ella no podía dar testimonio de cómo había sido ese accidente. Se consideraba que su palabra no valía para nada. Y yo creo que en este momento de angustia, los discípulos no pudieron recordar el valor que Jesús le daba a las mujeres. Ellos estaban metidos en su dolor, en su miedo, y no le creyeron, porque ni siquiera creyeron que María lo hubiera visto. Yo creo que aquí hubo un poquito, y pido perdón si con esto ofendo a alguien, pero yo creo que aquí hubo un poquito de dolor de discípulos, de decir cómo a nosotros todavía no, y una mujer sí. Yo creo que ellos en su dolor no pudieron ver la inmensidad de lo que María les estaba contando. Vamos a leer ahora Mateo 28 para leer sobre cómo fue realmente que sucedió esto. El domingo al amanecer, cuando allá había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús, que es lo que hemos visto. De pronto hubo un gran temblor. Otro dato más. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres: no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado, tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron y enseguida corrieron a darle la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron a Él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Viste los datos que aquí se nos aporta? Datos que nos enriquecen muchísimo más este momento maravilloso. Jesús saliendo al encuentro, las mujeres adorándolo. Jesús diciéndoles que no hay que tener miedo y que difundan la noticia. María Magdalena fue la primer testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Y a través de su relato y el de estas mujeres, la noticia sobre el resucitado se empezó a difundir. Fíjate qué importante fue el rol de este grupo de mujeres, pero en especial de esta mujer maravillosa. María Magdalena recibió entonces de primera mano el mensaje del resucitado y lo difundió y lo transmitió. En la escena de la resurrección, María Magdalena adquiere características que le permitirán más tarde a Pablo autodenominarse apóstol. Ambos experimentaron un encuentro personal con el Cristo resucitado. Ambos fueron llamados por Él por su nombre y a ambos se los envió con un mensaje. La diferencia es que el mensaje de María Magdalena será condición imprescindible para los mensajes evangélicos posteriores.
esa información es muy linda y a mí me hizo pensar muchísimo, es de la Biblia Illa. Entonces, esto es lo que hemos aprendido en torno a María Magdalena. El resto son mitos, especulaciones. Actualmente hay una serie que está de moda en Netflix y que la están dando en canal abierto, que es María Magdalena. Y allí también hay unos tejes y manejes y se le ha transformado en la amante de un general romano. Pero el texto bíblico vimos que lo que nos aporta es de una mujer con un carácter, con una fortaleza, con una gratitud, con un don de servicio, con una capacidad de entrega y de fidelidad hacia su Salvador. Esta es María Magdalena. Que nuestro Padre Celestial nos ponga en nuestro corazón, pidamos en nuestras oraciones el corazón que tuvo María Magdalena para ser discípula de Cristo hasta lo último. Que podamos tener con ella, como ella, la alegría del resucitado. Que podamos celebrar, como ella seguramente de haber celebrado, esta noticia maravillosa de que nuestro Salvador está vivo. Pero en especial que nuestro corazón tenga esta disposición de servir a nuestro Señor tal como lo hizo esta mujer, con fidelidad, con entrega y con devoción. Este es entonces lo que hemos aprendido del relato bíblico, lejos de todos esos mitos y todas esas fábulas, como decía John MacArthur, extravagantes. Que Dios te bendiga y que puedas tener una semana maravillosa. Desde Uruguay recibe todo mi amor y mi gratitud. Si este video te gustó, compártelo con aquellas personas que crees que le puedan aportar algo a sus vidas. Y si lo deseas, suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo sobre diferentes mujeres de la Biblia y aprender de lo que allí hay para nosotras las mujeres. Un abrazo grande y todo mi amor.